1907, Justo Sierra y Pablo Macedo elaboraron el plan de estudios para la carrera de licenciado en Derecho y de especialista en Ciencias Jurídicas y Sociales. El plan contenía varias especializaciones en ciencias sociales, sociología y económica política, entre otras, que aunque nunca se impartieron, pueden considerarse el primer antecedente de la facultad. En 1949, cuando el doctor Luis Garrido era rector de la universidad, el doctor Lucio Mendieta y Núñez presentó el proyecto de ley orgánica para establecer la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Se formuló después de estudiar la organización de varias instituciones europeas, como el Institut d'Études Politiques de la Universidad de París, la London School of Economics and Political Sciences de la Universidad de Londres y la École des Sciences Politiques et Sociales de la Universidad de Lovaina. En la elaboración del primer plan de estudios se tomó como modelo el programa de la Universidad de Lovaina, adaptado a las circunstancias y necesidades del país. Así, los 2 primeros años contenían materiales comunes a las licenciaturas de Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Ciencias Diplomáticas, Periodismo y Ciencias Administrativas. Y los últimos años, las materias correspondientes a cada una. Pero Ciencias Administrativas fue eliminada del proyecto de la Escuela de Ciencias Políticas porque la entonces Escuela de Economía alegaba prioridad en este terreno. Por otro lado, de la carrera de licenciado en Ciencias Diplomáticas, sometida a la consideración de la Secretaría de Relaciones Exteriores, derivó la subprofesión llamada carrera consular. El Honorable Consejo Universitario aprobó el 14 de julio de 1950 la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales como una institución encargada de realizar la función docente de la UNAM en el campo de las disciplinas políticas y sociales, discutiendo posteriormente el plan de estudios hasta aprobarlo con leves modificaciones un año después. Amable auditorio, bienvenidos a este su programa, Los Autores Universitarios Responden, que en esta ocasión presenta el tema La enseñanza de las ciencias sociales en México, para lo cual la distribuidora de libros de la UNAM ha invitado al maestro Raúl Cardiel Reyes, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, al maestro David Torres, jefe del Departamento de Ciencia Política, a la licenciada Erika Doring, jefa del Departamento de Administración Pública, y al licenciado Gustavo de la Vega Chiota, jefe del Departamento de Sociología de la propia facultad. Licenciado de la Vega Chiota, ¿qué puede usted decirnos sobre la sociología como ciencia y como profesión? La sociología como ciencia tiene el propósito de explicar de una manera objetiva, de una manera racional, en términos generales a la sociedad. Esta definición implica entender que por sociología entendemos una ciencia que está abocada al estudio de las relaciones entre los diferentes grupos que componen un universo social. La sociología, al explicar, describe y trata de justificar, trata de darle un sentido especulativo a las relaciones que se presentan en la sociedad. Hasta aquí podríamos decir que la sociología es una ciencia. Sin embargo, la sociología en la práctica adquiere la característica de profesión, en tanto que, además de explicar, tiene el propósito también de transformar las relaciones sociales, transformar en general las relaciones que tiene el hombre entre sí cuando hace vida colectiva. Ahora bien, en su aspecto de transformación ha sido necesario establecer una carrera universitaria de la cual ya hablaba el licenciado Cardiel Reyes, que tiene el propósito de formar aquellas personas que tienen interés
en el conocimiento, en la explicación y en la transformación de la realidad social. La profesión de sociología en México surge precisamente, como decían los profesores que me antecedieron, surge en 1950 y ya ha ido alcanzando un nivel de madurez que se va manifestando de diferentes formas. En primer término, podríamos decir que la sociología se abocó a la descripción, al conocimiento del objeto de estudio. Más tarde, esta formación de la profesión registra un interés por acercarse a diferentes teorías que logran explicar las relaciones sociales que se dan entre los grupos que componen el universo social. Y ahora, aunque parezca curioso, se manifiesta una tercera época dentro de la sociología, que podríamos decir que, yo digo es curiosa porque llega finalmente a su objeto de estudio, a la sociedad. En las dos primeras etapas realmente eran de carácter reflexivo, eran de carácter, digamos, metodológico. Ahora la sociología está encontrando su objeto de estudio, encuentra a los grupos, encuentra a las instituciones que son el objeto de estudio que ella tiene, que son el propósito que justifica, que legitima su existencia. Desde este punto de vista, ahora por ejemplo en la Facultad de Ciencias Políticas encontramos que la preocupación que tienen los profesores, la preocupación que tienen los estudiantes, se centra ya no solamente en conocer los métodos, en conocer las técnicas que son útiles para el descubrimiento y la explicación de los procesos sociales, sino que ahora hay un interés por llegar al objeto de estudio, hay un interés por definirlo, hay un interés por precisarlo. De esta manera se nos están presentando alternativas muy interesantes que son resultado tanto de la práctica profesional como también del quehacer científico que se hace especialmente dentro de las universidades. Destaca que es la que se ha denominado la del trabajo de promoción. En el área de promoción, el sociólogo tiene la posibilidad no solamente de conocer, no solamente de explicar, sino inclusive de diseñar soluciones a los problemas que él conoce. Siendo así, las instituciones nacionales, las instituciones del Estado, especialmente, ya que la sociología debe entenderse también como una profesión que está particularmente vinculada con el trabajo de planeación del Estado, adquiere, decía yo, cada vez más importancia en sus cuadros de trabajo. Son las instituciones oficiales las que aglutinan especialmente al mayor número de egresados en el trabajo de promoción. En el sector privado es poca la cantidad de egresados que se desempeñan como profesionales de la sociología. Sin embargo, en el área gubernamental, como decía yo, es destacado ya el número de profesionistas que, por ejemplo, se encuentran conociendo, diseñando alternativas y ejecutando las propias alternativas de solución de problemas como los agrarios. Podemos decir que en los últimos 10 años los sociólogos han tenido una participación significativa en el conocimiento y en el diseño de estrategias para la solución de los grandes problemas del campo. Han participado en la ejecución de medidas concretas, de medidas específicas, trabajo que anteriormente solamente era encomendado a otros especialistas, como por ejemplo los antropólogos sociales o los trabajadores sociales. Ahora se asigna con mayor confianza a los sociólogos por diferentes razones, entre ellas por el marco teórico que manejan, que permite diseñar soluciones con mayor consistencia, y por otro lado, por la buena dosis de metodología que reciben en su formación, que les permite hacer un buen trabajo de conocimiento e inclusive de diseño de las soluciones. Ahora, yo estaba afirmando que el sociólogo trabaja especialmente en el sector público. Es cierto, también decíamos que trabaja en el sector privado. El otro campo que podía estar, de acuerdo a la naturaleza de estas instituciones, incluido en algunos de estos dos primeros, es el de las universidades. Yo lo manejo por separado porque sigue siendo significativa la cantidad de sociólogos que nos hayamos integrados a las universidades,
en cualquiera de las dos dimensiones, o bien en la de la docencia o bien en la de la investigación. Ahora, quizá el trabajo más significativo para la propia sociedad, digo quizá, sea el trabajo de promoción. Sea el trabajo de promoción por lo siguiente: la propia sociología, a través de su práctica profesional, ha ido encontrando nuevos campos de aplicación, nuevos campos de ejecución. Así, por ejemplo, además de los dos campos que yo citaba como preferentes, en los cuales nos hallamos integrados, el rural y el urbano, empiezan a tomar gran significación, por ejemplo, el de la sociología médica. El proceso de la salud-enfermedad, que anteriormente solamente se contemplaba desde una óptica de las ciencias naturales, ahora cobra una nueva dimensión desde la perspectiva sociológica. Desde esta perspectiva, seguramente los problemas de salud-enfermedad de este proceso podrán encontrar soluciones más prácticas, más confiables, ya que se estará viendo al problema dentro de la dimensión social. Yo también citaba hace unos momentos que en el campo de los energéticos la sociología empieza a tener incursión. Ahora que el país se ha caracterizado por ser un productor significativo de energéticos, los sociólogos nos hemos preguntado qué es lo que pasa con las poblaciones, qué es lo que pasa con las comunidades que son productoras de los energéticos. Concretamente, por ejemplo, con las comunidades que tienen a su alrededor pozos petroleros. Estas preocupaciones las hemos manifestado a través de las investigaciones, las hemos manifestado a través del trabajo de investigación y de sugerencia que hacemos en las instituciones donde nos hallamos integrados. Y de esta forma, por ejemplo, instituciones nacionales tan importantes como Pemex tienen incluida dentro de sus direcciones de planeación al trabajo sociológico como uno de los más significativos. Los sociólogos opinan cuáles son las repercusiones que puede generar la explotación de estas nuevas actividades, investigan y además proponen soluciones. Anteriormente, si nosotros revisamos la historia de los energéticos, por ejemplo, esto no se hacía, y encontramos casos en los que por falta de una explicación y de una planeación social hubo patologías, al menos así se llaman, patologías significativas como las que se manifiestan en centros que originalmente fueron campamentos de población, como el caso de Poza Rica, y que por su crecimiento se convirtieron en ciudades que son altamente problemáticas por índices delictivos. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo que hace el sociólogo cada vez es más significativo, yo decía, para las instituciones en el campo de la promoción social. Decirnos cómo es la enseñanza de la sociología en México y cuál es su campo de aplicación. Sí. En México, al año de 1982, existen 18 instituciones de educación superior que enseñan la carrera de sociología. De esas 18 instituciones, 3 corresponden a la Universidad Nacional Autónoma de México: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán. Es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la más antigua de las 3 instituciones, es la pionera en la enseñanza de la sociología en nuestro país. En estas instituciones de enseñanza de la sociología tenemos 3 niveles, digamos así, 3 niveles de enseñanza. En primer término tenemos la licenciatura, que comprende 8 semestres y que tiene el propósito de licenciar a los egresados de esa especialidad en la profesión. Sigue el nivel de maestría como estudio de posgrado, que tiene el propósito de dar una especialización, que tiene el propósito de profundizar la formación del profesional de la sociología. Y finalmente el estudio de doctorado, que también se imparte en la División de Estudios de Posgrado de la propia facultad, ahora solamente en México. Estos son los 3 niveles en los que se enseña la carrera. Ahora,
¿Cómo se enseña la carrera? La carrera, en la licenciatura, esto es común en general para todas las universidades del país, tiene dos grandes áreas de formación. Tiene un área teórica y tiene un área práctica. En el área teórica están incluidas todas las materias de carácter metodológico, de carácter estrictamente teórico y de carácter informativo sobre el objeto de estudio de la sociología. Y tenemos la otra parte, la otra dimensión, que es la práctica. A través de la práctica, los estudiantes no solamente ponen en ejecución los conocimientos que se han adquirido. Esto es, no solamente esta es la concepción de práctica que se tiene. La concepción de práctica va más allá. En primer lugar, permite poner al estudiante en contacto con el objeto de estudio, le permite familiarizarse con él, le permite definir su vocación, que es algo muy importante, a partir de las primeras experiencias que tienen los estudiantes con el objeto de estudio. A veces hay rectificaciones sobre la elección de la carrera. Para el sociólogo, para los que administramos la enseñanza de la sociología, eso es algo realmente importante, porque un sociólogo que no tiene interés, que no tiene capacidad de trabajar directamente en el medio, puede resultar deficiente, puede resultar con una formación insuficiente. Entonces, este propósito lo tienen las prácticas que diseñamos para los primeros años de la carrera. Pero la práctica después adquiere otras características, adquiere una característica formativa, en tanto que a través de un grupo de materias a las que se les ha denominado talleres de investigación, se logra que los estudiantes, en primer lugar, sinteticen los conocimientos de carácter metodológico, teórico e informativo en un objeto de conocimiento específico, que pongan en práctica los pasos que implica una investigación y que logren obtener finalmente un producto científico, un discurso científico que, con todas las limitaciones que tiene el trabajo escolar, lo aproxima ya a lo que es el gran discurso científico. Ahora, esta sería la dimensión práctica. Esta dimensión práctica constituye el antecedente de la última responsabilidad que tiene profesionalmente la institución en su formación de los estudiantes, que es el servicio social. A través de las prácticas, los estudiantes van adquiriendo destrezas, van adquiriendo habilidades que pondrán posteriormente al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad nacional, con la cual habrán de ir a participar, a colaborar en proyectos concretos. El servicio social podemos definirlo como la última práctica de carácter escolar y la primera de tipo profesional que desarrollan los estudiantes, y es la última responsabilidad en ese proceso que tiene la institución, desde luego no eliminando el trabajo de tesis profesional que nuestra institución se sigue manteniendo como un gran requisito por las implicaciones formativas que tiene. Otras universidades del interior de la República lo han descartado. Amable auditorio, queremos agradecer a nombre de la distribuidora de libros de la UNAM la presencia de los maestros Raúl Cardiel Reyes, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del maestro David Torres, jefe del Departamento de Ciencia Política, de la licenciada Erika Doring, que es jefa del Departamento de Administración Pública. Muchas gracias. También agradecer la presencia del licenciado Gustavo de la Vega Chiota, que es jefe del Departamento de Sociología. Señores, muchas gracias. Y a ustedes, amable auditorio, solo nos resta invitarlos la próxima semana para ver la conclusión de este tema, la enseñanza de las ciencias sociales en México. Entonces, con la participación de las áreas de comunicación, relaciones internacionales y el Departamento de Publicaciones de la propia facultad. Se despide de ustedes Gustavo Albite Martínez. Gracias.